Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Cafly. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ha estado rolando y que ha estado también compartiéndose en redes sociales y que ha alcanzado mucha controversia, diálogos, discusiones y que bueno, no nos entiendan mal, al contrario, está re bien que que pues todo esto se esté discutiendo y todo se está hablando en internet. Hubo una serie de publicaciones que muestran la división de la península durante el posclásico tardío o lo que es lo mismo unos años antes de la llegada de los españoles. Y bueno, este mapa es bastante famoso porque es distribuido a partir del proyecto de Wikimedia y tiene una división que ha causado bastante controversia, pero no causó tanto controversia la división como el nombre con el que se difundió, que es el de Reinos Mayas. Y bueno, vamos a estar hoy hablando con un panel, como siempre, de lujo acerca de los reinos mayas y la división política y la geografía política de la península en el siglo XVI. Y bueno, para eso me acompaña hoy Suharini Carrillo Farfán, que ella es licenciada en literatura latinoamericana y estudiante de la maestría en lenguas muertas por la Universidad de Salamanca. Y bueno, nos va a estar echando la mano un poco para estar dialogando acerca de los reinos cristianos, que es una de sus grandes pasiones. Bienvenida, Suharini. Hola. Bienvenida a este espacio. Gracias, no, gracias por la invitación. Estoy nerviosa. Porque yo vengo a aprender y a ver en qué puedo aportar. Porque aquí el amigo... ¿Desde dónde estás? ¿Desde el antiguo Cuchcabal de Maní o ya estás aquí? No, estoy aquí en la... como la bautizaron, la Mérida. No estamos aquí en los Méridas. Te digo muy nerviosa, porque aquí el amigo Coyo, que ya es figura internacional, que ya lo retité al Tenoch Huerta, y yo aquí humilde, que solo me gusta leer y aprender idiomas que nadie habla. Pero pues muy feliz, muy emocionada. No, para nada, es para la conversada y la discusión. Tú que tienes también un enorme conocimiento sobre lo que pasa, bueno, sobre el Meri y la época antigua en Europa, yo creo que nos va a ayudar mucho a clarificar todo este asunto. Así que bienvenida, Suharini, qué bueno que estás aquí, estamos muy contentos de poder conversar contigo hoy. Y bueno, también nos acompaña una figura que viene de otra antigua capital de un Cuchcabal, que ahorita les vamos a estar comentando qué es eso, que es Kevin Bote. Él es licenciado en turismo y bueno, es colaborador del departamento de turismo de Motul y es generador de contenido en el canal Motul en la Historia. Bienvenido. Hola. Kevin, qué bueno que estás aquí. Aquí uniéndonos a la causa y pues como aquí la compañera dijo anteriormente, aprendiendo todos en conjunto de los reinos mayas. ¿Qué dice? Bueno, ¿no has estado hace poco en el tianguis turístico? Así es, llegando al tianguis turístico hace como media hora. Y bueno, que estás aquí porque precisamente desde estos espacios que tienen pues una resonancia que querámoslo, ¿no? Aunque no les guste a muchos historiadores, pues la verdad es que tampoco hay historiadores mediáticos, ni tan mediáticos, ni mucho menos como lo podrían ser, por ejemplo, los generadores de contenido que vienen del turismo, ¿no? Por eso es muy importante también que toda esta información y todas esas discusiones puedan difundirse para que pueda ser recuperada quienes tienen acceso a audiencias mucho más grandes. Así que bienvenido, Kevin, qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, nos acompaña también Gustavo Urubel, que es nuestro productor, que está un poco en los controles y que también nos va a estar auxiliando ahorita a la hora del contenido. Bienvenido, Gus, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer esto posible. De verdad, la enorme resonancia que tienen todos los que se dedican al turismo a la hora de difundir todos estos contenidos. Ellos son los que diseñan, por ejemplo, a mí me ha tocado las veces que he llegado a muchos de los centros históricos
gran parte pues es diseñado por los que están involucrados en asuntos de turismo, ¿no? Me ha tocado verlo en Becan y en diferentes lugares. Claro, en colaboración, por ejemplo, con el INA, pero muchas veces son ellos los que generan en el contenido, y pues qué bueno que es probable que estemos hablando hoy de todo este asunto. Yo les quería preguntar a ustedes dos, desde sus espacios, pues no sé, ¿cómo se imaginan que era la península, que estaba dividida geográficamente antes de la llegada de los españoles? Ahí por el siglo XVI, principio del siglo XVI, imagínense 1500, están llegando a la península de Yucatán, ¿con qué se encuentra uno? Para ese entonces ya habían abandonado los recintos ceremoniales los indígenas mayas, porque por lo que sé en el siglo XVI llegan los españoles y se topan con que los recintos ceremoniales y todos los asentamientos prehispánicos están en abandono, y las pequeñas comunidades viven a las afueras de esos asentamientos prehispánicos en chozas mayas. ¿Estoy en lo correcto? Pues fíjate que ese es uno de los asuntos que todavía discuten los arqueólogos, ¿no? Yo creo que siempre vamos a partir de eso, de que estas cosas son cosas que se siguen discutiendo y se siguen sacando ahí sí causan enojos y sombrerazos cada vez que se cuestionan estas interpretaciones, porque son cosas que hasta ahora se siguen discutiendo y se siguen revisando. Pero bueno, esa es una de las versiones también más difundidas, ¿no? ¿Cuál era la relación de todas estas personas que vivían en la península de Yucatán a principios del siglo XVI con esas antiguas ciudades enormes, ¿no? Chichén, Mayapán, Etzna, por ejemplo, estaban habitadas, pero definitivamente se habían transformado las formas de habitar ese tipo de espacios. Y sí, como bien dice, seguía viviendo la gente en esos espacios. No sé si allá en Motul hay alguna zona arqueológica así no recuerdo bien cómo están los rangos del INA. Creo que más grandes 3, 4, ¿no? ¿Zonas arqueológicas? Sí, son las que están en el SACB, que abarca desde la comisaría de Uquí y llega hasta el municipio de Cansacap, que tiene 18 kilómetros. Recuerdo el nombre de alguna, creo que era Ucaná, y otras dos que no, ahorita se me fue el nombre, pero pues estudios arqueológicos a las afueras de Motul apenas se están dando, pero no se sabe realmente si se han hecho estudios arqueológicos en el centro de la ciudad. No sé, hasta donde yo sé y donde me han comentado algunas personas, por ejemplo, quien se encarga de escribir y recabar la historia de Motul, don Valerio Buenfil, me ha comentado que hasta ahora no se ha hecho un levantamiento dentro del centro de la ciudad de Motul para saber un poquito más acerca de cómo fue que se fue distribuyendo pues los españoles, cómo fue que se fueron asentando los españoles. Se sabe que está el Palacio Municipal y se sabe que el Palacio Municipal tiene cierta altura, al igual que la iglesia, que tiene casi la misma altura en cuanto a cimentación, pero levantamientos arqueológicos dentro del centro de la ciudad nunca se han hecho. Oye, Kevin, y por ejemplo, ¿esta información se encuentra disponible en algún lugar público de Motul? Por ejemplo, no sé, una mampara, un letrero, ¿te refieres en alguna señalización acerca de este sitio? ¿Te refieres a los asentamientos prehispánicos que están en Uquí? Sí, de hecho, en el Museo Histórico de la ciudad, que se inauguró hace 2 meses, ahí hicimos trabajos de recolección de información acerca del origen prehispánico de Motul, y lo que encontramos fue acerca del SACB de 18 kilómetros que comienza desde Uquí y llega hasta Cansacap. Y pues tenemos realmente el plano, la imagen del plano en la mampara del museo, para que todo el visitante pueda aprender un poquito acerca de la historia de Motul en orden cronológico, desde la época prehispánica hasta el auge, llegando al auge nequenero y pues a la actualidad. Ah, bien. ¿Y esa zona se puede visitar ahora? ¿Mande?
esa zona está abierta al público para visitar. Sí, pagando el acceso al cenote Zambulá, tienes también acceso al Museo Histórico de la ciudad. Yeah. Y bueno, pues Sujarini, que es de Muna, pues ahí tiene a la vuelta una de las ciudades hermosísimas que se llama Uxmal, dirían algunos. Sí, Uxmal ahí, pues es lo que bastante yo creciendo en Muna, pues ahí está Uxmal a 10 minutos, 5 minutos, que la primaria te vas los 6 años, que es la única salida que haces. Y pues ahí nosotros crecemos con el tutulxú aquí, ¿no? O sea, tutulxú esto, tutulxú esto, los tutulxú lo otro, los tutulxú. Entonces del resto no sabemos nada, porque los tutulxú esto y los tutulxú lo otro. Pero pues sí, o sea, ahí en Muna todavía al día de hoy, pues la gente sigue encontrando vestigios en sus patios, en sus casas. Se sabe de parcelas que tienen estructuras dentro de las parcelas, díganse bases de pirámides o construcciones, entre otras cosas. Entonces es algo muy presente, pero que desgraciadamente no está documentado más que oralmente. Si conoces a no sé quién, puedes ir a su parcela y verlo, ¿no? Entonces, y también se sabe que hay unas tierras de personas de otros estados que tienen un asentamiento bastante grande, pero que por cuestiones económicas, pues el INAH no se ha metido, y pues allá estamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta de que cómo era la división geográfica, pues yo no sé si había una división geográfica como tal en ese siglo. O sea, ¿qué creo que vieron los españoles cuando llegaron? Pues monte, yo creo. Y fueron y pues supongo que había, bueno, sabemos, no supongo, había asentamientos en las costas, pero pues ya eso de una división geográfica o de divisiones o algo así, yo no sé, no sé si existía tal cosa o era más bien una cuestión de comunidad, no sé. Es lo que venimos a aprender, coño. Oigan, de hecho, yo yo creo que este panorama, como tú comentas, está re bueno, ¿no? De hecho, lo que quería comentar era de hecho lo que quería comentar era que, o sea, yo siempre he dicho, si digamos llega una raza alienígena y extermina y esclaviza a todos en este momento, en 500 años llegan arqueólogos y no sé, descubren el District Columbia y ya sabes, escarban, hacen el levantamiento arqueológico ahí y lo encuentran así. O sea, dirían, esto dejó ya esta cultura desapareció porque este edificio está abandonado. O sea, es como, o sea, digamos, o sea, siempre lo he pensado como que tipo de, si destruyen el palacio de gobierno de cualquier entidad, voy a dejar de comer panuchos. O sea, voy a dejar de usar tortilla para alimentarme, ¿no? O sea, voy a dejar de creer en lo que creo, ¿no? O sea, más allá de las construcciones, que a mí lo que pienso que muchas veces la identidad la construyen los íconos, ¿no? Que van sobreviviendo y tal vez eso es lo que vaya construyendo territorio. Es lo que se me ocurre, ¿no? Así me lo explico. Entonces, cuando llegan debe ser así como que cada quien en un terreno más o menos hasta donde la vista llegue y yendo como que a misa, es así como que ya sabes, a la Navidad o a la celebración, al centro ceremonial, porque siempre se ha sido como forma de tradición. Digo, hay gente que sigue yendo al Tepeyec. Sí, y aparte yo creo que comentaban los Sujarini porque en efecto es cierto, o sea, uno lee las crónicas de los primeros que llegaron aquí y de verdad veían puro monte. Bueno, los que vivimos aquí en la península sabemos que hay diferentes tipos de, o bueno, algunos que vivimos en la península y que viven en la península, saben que hay diferentes tipos de monte. No es lo mismo un pocché, no es lo mismo un monte alto, no es lo mismo una selva mediana, no es lo mismo un manglar, pero ellos lo describían monte más espeso que habían visto. Y bueno, si uno ve que están describiendo así lo que podían ver, no me imagino cómo pudo haber sido el ejercicio de imaginación
que necesitaban para entender cómo funcionaba esto, ¿no? O sea, quién se llevaba con quién quién estaba peleado con quién tenía que aliarse, cómo funcionan las intrigas palaciegas, ¿no? Que definitivamente también las sabían. Y bueno, lo que tenían en la mente eran los reinos cristianos, eso sí. Y pues bueno, yo ahí sí quería preguntarle a nuestra compañera Suharini cómo surge entonces, o bueno, al menos ¿a qué se refieren los mismos europeos cuando hablan de reinos? Bueno, pues así a grandes vistas, específicamente los reinos cristianos, pues es que realmente cuando se descubre América o cuando llegan, el concepto que nosotros tenemos de monarquía era completamente nuevo, ¿no? Se estaba comenzando este concepto de monarquía donde una sola persona tenía poder de decisión y de todo esto, ¿no? Antes de eso estaban los reinos, como dicen los reinos cristianos, que básicamente eran todo lo que no era musulmán, que eran estas distintas administraciones que había dentro de España, ¿no? Que comenzó con la caída del Imperio Romano. Y pues el concepto que tenían ellos de reinos era como que una cabeza o una familia o la figura del rey que tenía a su disposición ciertos recursos de otros pueblos que vienen siendo los señores feudales, ¿no? Entonces, los reinos como tales, antes de esta construcción monárquica con los reyes católicos, era el que como que orquestaba, pero que dependía económicamente y políticamente de los señores feudales, que eran sus condes. Realmente Castilla empezó como un condado, Castilla no era un reino. Entonces, pues lo que ellos entendían como reino era esto, ciertas similitudes o ciertos límites donde crean alianzas, porque obviamente el señor feudal tenía que ofrecerle ofrecer lealtad o jurar lealtad al rey a cambio de, por supuesto. Y pues para que nos demos una idea, prácticamente un reino podía ser cualquier cosa que tuviera un castillo. Y para que nos demos una idea, en España actualmente se sabe que cada municipio actual de España le corresponde 1.26% castillos. O sea, hay tantos castillos como municipios. Entonces, hubo un tiempo en el que un reino no era el concepto que tenemos ahora de monarquía, simplemente era más como estados, antes de que el estado se unificara en una sola figura. Y como digo, los reinos cristianos pues simplemente eran todo aquello que se estaba resistiendo al Islam, que es la palabra que ahora quieren usar para no hablar de expulsión de los musulmanes. Se estaban resistiendo al Islam como los buenos cristianos que eran. Que comienza con los visigodos que se escondieron en las montañas cuando entraron los otomanos y los árabes y que fueron expandiéndose, por un lado Castilla, por un lado en Aragón, hasta que pues por uniones matrimoniales y ya sabemos y todo esto terminaron convirtiéndose en una sola cabeza. Entonces el concepto de reino para los europeos era una cabeza, pero que no funcionaba por sí sola, sino que necesitaba a todas estas, lo que más tarde sería considerar las cortes, que vienen siendo los señores feudales, los condes, porque el concepto de monarquía absoluta, cuando se inicia la conquista, era muy nuevo, porque pues cuando se llega a México, ya estaba Carlos I o V en el poder, ¿no? Los reyes católicos, ¿verdad? Entonces era un concepto muy nuevo. Entonces reinos podía ser cualquier cosa que administrara ciertos territorios y ciertas personas. Entonces creo que de ahí viene el que usen la palabra reinos para referirse a esta división, no sé qué tan fidedigna sea para entender, como tú dices, en su imaginario, para tratar de entender cómo funcionaba el mundo maya en ese momento, porque es como funcionaba pues era el imaginario que ellos traían. Claro, yo tengo dos preguntas aquí para nuestra experta de lujo en nuestro panel, que es
por ejemplo, en Vikings, estas intrigas entre los que se autoproclaman reyes, ¿crees que se acerca un poco a esta dinámica? Digo, sí reflejado en el tiempo, pero, No, sí. pero es una forma de difundir, ¿no? Y de darnos una idea más o menos de cómo funcionaban todas estas intrigas y qué hacer un rey, porque uno luego se imagina a alguien así súper mega rico, poderoso, todo poderoso, cuando pues luego la interacción con sus súbditos era muchísimo más exactamente, cercana, ¿no? De hecho lo que dices es perfectamente, en Vikings se entiende muy bien cuál era el concepto de rey en tiempos, bueno, esto es mucho antes, ¿no? de la Edad Media, pero es justo esa dinámica, la dinámica de poderes y, como tú dices, de intrigas y de que un día puedes ser rey, pero no, eso no te volvió una persona intocable, como más tarde parecería. Cualquiera con un poco más de poder que supiera mover sus alianzas te podía quitar ese lugar. Así fue como llegaron los Trastámara finalmente, ¿no? Que es la familia de los reyes católicos. A través de moverse. Así es como Castilla se convirtió en un reino. O sea, Castilla era un condado de León y por medio de unirse con Pamplona, con uniones matrimoniales con Pamplona, que sería el reino de Navarra después, cuando uno de los hijos finalmente hereda el condado de Castilla, él mismo dice, yo no quiero tener un condado, yo quiero tener un reino, y proclama Castilla como un reino, porque así se hacía. Decide, ya no quiero depender de León, tengo suficientes alianzas y él estaba en la frontera, bueno, Castilla estaba en la frontera con el mundo musulmán, entonces se proclama un reino. Que creo que algo muy interesante es acerca de esto, a cómo España escribía la historia, que es importante porque al final de cuentas, como tú dices, que muchas cosas se están deduciendo y rompiendo la cabeza y tirando sombreros porque pues España escribió esa parte. Es que actualmente existe todavía el debate en España de si considerar al andaluz parte de la historia de España. O sea, porque que estuviera ahí no quiere decir que sea parte de la historia de España. Entonces es como que vamos a considerar a los iberos, a los celtíberos y a los indígenas latinizados, como ellos los llamarían, parte de nuestra historia porque ocuparon la península ibérica, pero al andaluz, pues quién sabe, porque aunque estaban acá, no sé, porque eran herejes, ¿no? Entonces, que sea un debate actual todavía, si considerar al andaluz parte de su historia, habla mucho de la manera en que ellos, pues, estructuraron su manera de seleccionar qué se va a recordar y qué no. Y la segunda pregunta era, ¿había límites precisos de hasta dónde llegaban los reinos? ¿O era así como más, bueno, pues por aquí sí es de nosotros, por acá como que no es muy de nosotros? Porque bueno, cuando uno ve los mapas, la cartografía de los reinos, por ejemplo, de la península ibérica, todo así parece que había unos límites, así casi como del Tratado de México, como dice, ¿no? Pero no sé si en aquella de verdad. Sí, ya para el siglo XV, XVI, de hecho desde el XIV ya existían unos límites precisamente por los castillos y las murallas. O sea, los castillos, hay tanto castillo en España porque lo que estaban haciendo era delimitar y delimitar. Y entonces cuando avanzaban, lograban conquistar más, pues hay que delimitar a dónde ya llegamos y construimos un castillo aquí. Entonces sí existían, pues muchas ciudades todavía conservan sus murallas. Entonces sí existía un límite tal cual de hasta dónde puedes llegar. Por supuesto había mucho terreno abierto para decidir, para que todavía haya pues fricciones entre reinos de que si esto es mío, si esto es tuyo, si entro o no entro. Pero sí, al menos en sus fronteras importantes, sí existía una división como tal, hasta dónde llegas. Y había medidas y tratados que decían cuántos kilómetros te pertenecían y de dónde o de qué río a qué río es tuyo y cosas por el estilo. Y bueno, yo creo que teniendo en cuenta este imaginario, pues podemos empezar a hablar de qué es lo que se encontraron ellos. Bueno, en este caso Francisco de Montejo y todos sus amiguitos que venían aquí a intentar pagar deudas que habían adquirido en España, bueno, en aquella época, pues ahí con el reino de Castilla, y que tiene que ver con sus mismas geografías de donde están ustedes, ¿no? Porque habían unos tipos que de verdad sí parecían una especie de reyes, que eran los Calazquilís. En Motul había uno de los más poderosos que era
uno del linaje Pech. No sé si nos quieras comentar un poco de lo que han ustedes encontrado, Kevin, en sus investigaciones sobre quiénes eran estas personas Pech que se encontraron los españoles cuando llegaron a Bueno, por lo que he encontrado aquí en este artículo, que también nos sirvió de base, dice: después de la destrucción de Mayapán en 1450, un tal Nocabal Pech fundó el cacicazgo de Cepech, estableciéndose su capital en Motul. Es muy posible que haya sido un pariente cercano al señor de Mayapán. El cacicazgo Cepech limitaba al norte del Golfo de México, al oriente con el cacicazgo Aquinchel, al sur con los Chacán y Acanul, y al poniente con el Golfo de México. Sus principales pobladores fueron de Telchac, Quinit, Semul, Xucumchel, Cacalchen, Sinanche, Yobaín, Ewan, Quinicamá o Muxupip, Insigna, Chipxulup, Chuburná, Nolo, Tixcocop, Yaxcupul, Baca, Ixí, Cholul, Concal y otras. Bueno, según lo que nos comentas, pues sí está bastante grande este cacicazgo, ¿no? Y sobre el Xalachuinic, ¿dice algo el artículo de lo que han investigado ustedes? Pues dice: recibía el nombre de Xalachuinic, el jefe que mandaba en cada uno de los cacicazgos. Estos a su vez se dividían en distritos llamados Cacabil, con un jefe menor denominado Batap. Los miembros de la misma familia o linaje gozaban de estos cargos. Y ahí de donde es Pujarini, pues está el otro. Perdón, no sé si ya habías. No, y aquí dice: en el caso de Cepech, los españoles encontraron que su Xalachuinic era entonces Nahum Pech, descendientes de Nocabal Pech, quien residía en Motul. Sus parientes cercanos eran los Batap de cada uno de los distritos: Ixil, Itzam Pech en Concal, Acum Pech en Xuculchel, Nacum Pech en Maxtunil, Macam Pech en Yaxcupul y Acum Pech en Muxupip, etc. Esta es una investigación del antropólogo. Oye, Kevin, ¿sabes si Juan Góngora Castillo? Ya. Oye, ¿el antiguo asiento donde vivía Nacupech es donde ahorita está la ciudad de Motul, o hay un yacimiento arqueológico en donde vivía, según lo que se investiga arqueológicamente, históricamente? Como te digo, hay como que ciertas discrepancias, porque no ha habido muchos estudios arqueológicos acerca de los asentamientos de Motul, hasta que se hizo por la Universidad de Kentucky, que apenas se está haciendo y se está recabando información, se están haciendo levantamientos. Tengo entendido que en uno de los asentamientos prehispánicos cercanos a Kanzakab hay un mascarón que está siendo restaurado. Hasta donde sabemos, referencias de los Cepech no tenemos muchos más que esto, y se habla más de Sacmutul, que por lo que ¿Quién era Sacmutul? Por lo que tengo entendido, fue el fundador del asentamiento prehispánico del centro de la ciudad, y fue alrededor entre el siglo X y XI aproximadamente. Es lo que se ha encontrado en escritos. Y bueno, Sujarini es de, como les comentábamos, de Muna, que ahí cerca era parte de otro de los Cuchcabales, igual bastante poderosos ahorita les vamos a comentar qué es un Cuchcabal, pero también ahí vivía un Xalachuinic, creo que quizás el más famoso por haber pasado la historia, por ser el famoso traidor que salió con los españoles, ¿no? Sí, y bueno, según dicen, desde antes con los mexicas, entonces había mucho trato comercial con los mexicas, entonces desde ese como que ya había un filito, o al menos eso es lo que nos dicen por ahí. ¿Y cómo se llamaba este señor que salió con Francisco Montejo, que también era Xalachuinic? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba el Xalachuinic que salió con Francisco de Montejo y que ha pasado la historia por ser el gran
Ah, que traicionó pues a la del raza maya. Tutulxu, como el restaurante. Ah, es un restaurante. Bueno, los dueños del restaurante son sus descendientes, aparentemente. O sea, mira. una leyenda urbana que se cuenta por allá. Yo no sé qué tan real sea, pero la he escuchado. Cuenta que. A ver, cuéntala. Esa sangre real, maya. exacto. O sea, cuando vino Hermosa. la reina, la Chabela, la reina Isabel II, por estos lares, que pasó ahí frente a mi casa, en los 90, si no sé mal, bueno, 70. Bueno, llegó la Isabel, en los 90, llegó la Isabel y se fue a los Uxmales, ¿no? Se fue a la Uxmal. Y pues dice que pues en el comité que la recibió, obviamente pues estaba el gobernador de ese entonces, y entre las personalidades que la recibieron estaba el Gaspar Xu, el dueño, el fundador de los restaurantes Tutulxu. Y se dice que cuando pues ya sabes, hay un protocolo que se tiene que seguir cuando conoces a estas personas, que él se negó a seguir este protocolo e insistió en saludarla como un igual, porque él también es descendiente de la realeza, él también es parte de la realeza y no tiene por qué ejercer ninguna diferencia con ella, ¿no? Entonces, esto es lo que se cuenta, es la leyenda urbana que circula por aquí, que él se negó a seguir los protocolos ante Isabel porque eran iguales, porque son iguales. Yo me sé otra, yo me sé una diferente. A ver, cuéntanosla. donde la reina Isabel fue la que invitó directamente a los Xiu, porque ellos sí tenían su sangre real, así comprobada por la Universidad de Cristo. Mira. O depende, ¿no? ¿Cuál de esas dos? Pero tenían su papelito que decía en efecto, descendientes de esta gente. Y somos nobles también. Pero esa es la que yo me sabía, no sabía que había esta. Debe haber varios. Debe haber varios, por eso digo, prefiero llamarlo más una leyenda urbana que un hecho. Yo tengo una duda, Coyo. Y no hay forma de comprobar. Adelante, Kevin. Viendo la información de Cepech, se conocía también Motul, bueno, es lo que se ha contado, que aquí residía mucha gente con apellido Pech. Tiene mucho que ver esta parte de la historia con que la gente, la mayoría de los pobladores antiguos de la ciudad de Motul tuviesen el apellido Pech. Sí, bueno, yo creo que es algo que ya nos comentó como Sujarini, y que bueno, por supuesto que yo me imagino que los españoles encontraron muchas referencias a cómo funcionaban los reinos ahí en España, con lo que empezaron a ver en la península, ¿no? En primera, esto que les comentaba de los Xalatuini. O sea, había unos tipos que eran muy, muy poderosos y que parecía que tenían un poder absoluto, como el que vivía en Motul, como los que vivían en el señor de Maní, y que aparte, como dice Sujarini, no habían casas reales, eso es lo que dicen. Habían unas familias que tenían ciertos apellidos, que tenían ciertos vínculos, que eran los que habían fundado ciertas dinastías. En este caso, la de Motul, por unos Pech. Ahora sí que los Hachpech, los que de verdad se decían a sí mismos que eran los Pech. Y bueno, en Maní estaban los Xiu, y había muchos otros Xalatuní, por ejemplo los Cocom. Los Cocom eran otra de estos linajes muy, muy antiguos en la península de Yucatán, y que también tenían como su Xalatuní, que es Nachi Cocom, y que vivía en Sotuta. Entonces, estos que decían tener estos nombres, pues formaban parte de esos linajes. Y sí, por eso también el asunto de los peches es bastante ilustrativo de cómo funcionaba en aquella época el poder político, porque es así como bastante confuso adrede el que no dijeran de dónde provenían. Porque, por ejemplo, los Xiu sí decían, nosotros venimos, pero mira, los más antiguísimos que están en la península. O sea, nosotros estuvimos en Uxmal, estuvimos en Mayapán, estuvimos en todos lados. Hace tiempo que estamos aquí. Pero los Pech, bueno, no sabemos bien cómo llegamos aquí, pero hay un Sacmutul que se pierde en los tiempos inmemoriales. Y muy probablemente es que eran recién llegados en términos de que no hay apenas algunos siglos que habían llegado y se habían establecido
en lo que ahora es Motul. Y de hecho, los Xiu también tienen un héroe mítico que funda su dinastía, que es Hun-Huitzilshak. Hun-Huitzilshak es esta persona que también es un héroe mítico que vive en la oscuridad de los tiempos y que funda la dinastía de los Xiu en Uxmal. Que si esas historias son verdaderas, pues, ¿qué te digo? Como el águila y el nopal. O como el abrazo de Acatempan. O sea, esa es la sensación que tenemos de cómo se fundan todas esas en antiguas dinastías. Pero bueno, no toda la península de Yucatán estaba así. O sea, nosotros estamos hablando de una pequeña parte de la península de Yucatán, no estamos hablando del norte de la península de Yucatán. Porque en toda la geografía de peninsular, pues habían diferentes formas de organizarse y era lo que, por ejemplo, les causaba mucho conflicto a los primeros colonizadores. De hecho, yo les quería preguntar, estos hasta cierto punto son famosos, ¿no? Los Pech, los Cocom de Sotuta, los Xiu de Maní, pero, por ejemplo, de lo que en la costa habían también unas provincias que eran Ecap, Guaymil, Chiquinchel, y ustedes conocen a algún jalachunica que provenga de allá, alguien famoso. Si estuvieran ahí los Montejo varios años guerreando contra ellos y hasta ahora no ha sobrevivido nada de ellos, ¿no? ¿Ustedes conocen algún nombre que les suene de por allá que no sea Gonzalo Guerrero? Bueno, es precisamente pues porque ellos funcionaban de otras maneras, ¿no? Y de hecho, este famoso mapa que se comparte es porque la primera propuesta que se hace a mediados del siglo XX tiene como esta división. O sea, nosotros, los historiadores de aquella época, y muchos historiadores de ahora, piensan que habían límites lineales entre los cuchcabales. O sea, que estaban divididos a como están divididos los municipios en hoy, o como si fueran estados de la República. Por eso ese mapa que está en Wikimedia está basado en uno de los primeros estudios de la geografía política de los mayas peninsulares, que es el que hace un académico estadounidense, ¿no? Que luego ellos son los que la mayoría o muchos de los trabajos pioneros de arqueología o de historia pues son hechos por extranjeros. Y él es uno de los primeros que hace esta propuesta de cómo estaba dividida la península en aquella época a partir de unas cosas que se llaman relaciones histórico-geográficas, que son una serie de preguntas que manda el rey para saber, bueno, ya tenemos esto en América, pero no sabemos qué es, no sabemos quiénes son, cómo están organizados, cuántos viven, qué plantas hay, y manda estas famosas relaciones histórico-geográficas. No sé si han tenido oportunidad ustedes de leerlas, son bastante famosas y hay varios esfuerzos por difundirlas. Sí, yo sí, o sea, yo recuerdo que en algún punto en la carrera en literatura sí leímos bastantes de estas, pero mentiría si dijera que recuerdo detalles. Yo tengo otra duda. ¿Se tiene un mapa ya, por así decirlo, actualizado, con las divisiones como eran realmente en aquella época? Bueno, nosotros vemos de fondo la propuesta del Ralph Roy, pero es lo otro que les quería comentar. De verdad es muy complicado poder acercarse a cómo funcionaban en aquella época, porque no hay datos de toda la geografía peninsular. Hay muchos espacios que tenemos en blanco. Por ejemplo, lo que pasaba en Chetumal, lo que pasaba en la costa del Caribe, lo que pasaba en la costa del actual Campeche. Y quizá uno de los mapas más actualizados sea el de Sergio Quesada, que en los 90 sacó su tesis doctoral. Y él es el primero que dice, bueno, esto que propuso el Ralph Roy, pues como que no muy estaba en la lógica de cómo se organizaban los mismos mayas. Porque, como bien comentó Sojarini, en la lógica de los europeos había límites bien específicos, habían a partir de castillos, a partir de diferentes construcciones. Pero bueno, Sergio Quesada en ese libro que se llama Pueblos y Caciques Yucatecos, que es quizá el registro más completo de la geografía política de los mayas peninsulares a principios del siglo XVI, es el que dice
que esos límites no existían. Y bueno, ahí no solo les explotó la cabeza de diferentes personas que habían estado trabajando pues con estos mapas, sino también de los mismos historiadores, ¿no? Porque la verdad es bastante cómodo poder hablar a partir de esto, comenzar a hablar de estos espacios geográficos a partir de estos mapas que dibujó Ralph Royce. De hecho es bastante popular, ¿no? Yo lo he visto en absolutamente todos lados la división de Royce. Nunca he visto que usen la división de Sergio Quesada. Sería muy bueno difundirla, ¿no? Sí, y bueno, de hecho Sergio Quesada, junto con Tsubasa Koshi, que es otro historiador, que él ha trabajado, o bueno, ha escrito mucho sobre otro cacicazgo muy grande, que es el que estaba en Calquiní. Él es el que ha dicho, es que no había límites señales porque lo que importaba no era dominar propiamente el territorio, una montaña, en este caso un río, que bueno, aquí no hay montañas y ríos, a menos que se hable de la tierrita, ¿no? Que con un lomerío. Sino que lo importante era controlar recursos en forma de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podía tener yo puedo vivir, por ejemplo, en Valladolid y tener un pueblo sujeto ahí cerca hasta la costa. Los límites entre todos estos cuchcabales eran discontinuos, por eso imagínense la complejidad de todo este panorama, pues para poder describirlo. Y les contaba lo de las relaciones histórico-geográficas porque en estas relaciones histórico-geográficas había una pregunta específica que decía cómo estaban organizados los mayas, o bueno, cómo estaban organizados las entidades políticas indígenas. Creo que era la 8ª o la 7ª de esas preguntas. Y entonces, pues se les hacía bastante fácil a los encomenderos que, bueno, no se caracterizaron por ser parte de los estratos más letrados de la época. Los encomenderos, ¿no? De hecho, muchos se copiaron entre sí. Gran parte de los cuestionarios que corresponden a Yucatán los contestó Gaspar Antonio Schuch, que también era de la provincia de Maní. Tienen las mismas fechas muy similares, ¿no? Porque ahí llegaban, bueno, no lo puede contestar, ayúdame, ¿no? Y tienen las mismas respuestas para las mismas, pues eran preguntas genéricas. Y definitivamente fue más fácil decir para ellos, bueno, es que todo esto es provincia. Uno de los primeros nombres que usa para referirse a estos espacios es provincia. Y es que viene toda esta división. Provincia de Quepech, provincia de Tutuchiu, provincia de Acanul. Pero ya después los historiadores se fueron dando cuenta que en los documentos los mayas describían sus entidades políticas a partir de la cabecera. Por ejemplo, en este caso la provincia no sería Quepech, sino sería la provincia de Motul o el Cuchcabal de Motul, y sería el Cuchcabal de Maní. Así es como los mismos mayas llaman a sus entidades políticas, a partir de las capitales. Y bueno, en ese libro, aparte de tener todo este mapa en donde se ve muy bien el esquema de cómo funcionaban el espacio geográfico y político de Yucatán, pues también está la historia de todos y cada uno de estos cuchcabales y cómo se van moviendo. Había cuchcabales que tenían 2 o 3 capitales, como por ejemplo Común y Jocabán se turnaban como la capital. Entonces, bueno, si nosotros que tenemos acceso y todo el tiempo a estos documentos es bastante difícil, no me imagino lo que debió haber sido en aquella época, cómo llamarle a estos espacios, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo, como decimos, o sea, ya vienen con un constructo, ya vienen con un imaginario, no es gente que vino en blanco. Entonces, ellos ya venían, y como tú dices, no eran los estratos más altos, no era la gente más educada, y lo que conocían era su entorno. Muchos de ellos probablemente eran de provincias, no de capitales, o de las costas, que estaban buscando trabajo, y como siempre los migrantes buscando nuevas oportunidades, pues llegan con estas ideas de cómo ven el mundo y tienen que hallarle sentido a un mundo que están conociendo. Y pues si ya existía, o sea, según entiendo, ¿no? Los cuchcabales, pues ellos le buscaron su equivalente, que es lo que se ha hecho durante todo el tiempo, ¿no? Buscarle un equivalente a nuestro concepto
Y de ahí salen todos estos, porque al menos el término que yo escuchaba muchísimo creciendo era el principados. O sea, suelen usar mucho el término principados. Principados. Ajá, y entonces... ¿Y eso qué significa? En la tradición occidental, ¿qué es un principado? Yo también lo he escuchado muchísimo. Sí, pues un principado ya es otra cosa, es distinto a un reino, porque un reino, como decíamos, sí que tenía sus cabezas, sus condados, pero hablamos de que un reino es una entidad de poder, ¿no? O centralizado, al menos tiene un punto centralizado. Un principado es dependiente de algo. Un principado obviamente siempre viene debajo, o sea, si hay un rey, el príncipe viene debajo. Si hay un emperador, el rey viene debajo. Entonces, si tenemos un principado, estamos hablando de que tenía que haber un poder centralizado, y quizá ellos, al ver una cultura similar entre todos estos cuchcabales, pensaban en que existía tal vez un poder más centralizado. No sé, porque si un principado es menor a un reino, y por eso existen los príncipes todavía hoy en día, como el Mónaco es considerado un principado aunque sea un estado, y pues todos los príncipes, pues el William, el Harry, el Andrea, todos estos tipos tienen Gales es un principado, y ducados, etcétera. ¿Un principado está dentro de un reino o cómo funciona? No sé bien. Ajá, un principado, sí, o sea, un principado en la visión europea, al menos en esa época, un principado era perteneciente a un reino o a un imperio. Un principado con su autonomía, o cierto nivel de autonomía, pero que siempre tenía que tenerle lealtad a algo más, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de principado, de que un príncipe siempre va a ser menor a un poder superior, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención que se use el término principado, porque en España no había principados, eran condados, pero en Alemania sí había principados, hay principados en Alemania, y pues si estamos considerando que tal vez este término se empezó a usar quizá ya cuando Carlos I de Alemania ya era el dueño del reino donde nunca se ponía el sol. Es posible que el término tenga un origen más alemán quizá que español, que castellano. Oye, Sujarini, tenía una pregunta sobre los reinos. O sea, ¿un rey era un gobernante así ilimitado o sí tenía un consejo que lo limitaba? No, tenían un consejo. Sí. O sea, no eran esa gente. Sí, un rey en poder absoluto, ¿no? No. Un rey ya en el momento es que el concepto de la monarquía, que es el que tenemos, como tú dices, del rey absoluto, que obviamente llegaría a su clímax con el rey Sol, era súper nuevo durante esta época, ¿no? La Edad Moderna, que comenzó con los reyes católicos, cuando se unieron Castilla y Aragón y ya no quedaba nada más por unir, pues se vuelven una cabeza absoluta ellos dos. Y ahí comienza este concepto de un rey como poseedor de todo esto y que ya no le tiene que responder a nadie, aunque eso fue más con Carlos I. Pero antes de eso y durante estas épocas, no, un rey tenía que responderle a señores feudales, tenía que responderle a condes, tenía que responderle a de repente a prestamistas. La corona española muchas veces se endeudó con judíos, que finalmente llevó a la expulsión de los judíos de España. Entonces, no, al menos a finales de la Edad Media, o en lo que se conoce como la Baja Edad Media, un rey no tenía poder absoluto. Un rey dependía y tenía que responderle a sus patrocinadores, que eran los señores feudales. Órale. Yo creo que esto es como... Sí, yo creo que este es como, nos da muy bien como el contrapunto para ir bien contestando esta pregunta de si
existieron algo que se me había pasado comentar, es que la palabra, los españoles usaban la palabra, bueno, ante todo esto que no podemos entender bien cómo funciona, pues vamos a decirles provincia, ¿no? Pero el término que los mayas usaban para describir a sus mismas organizaciones era cuchcabal. No todos los pueblos eran cuchcabales. Habían pueblos que podían estar rolando solos. Por ejemplo, Acanqué no era parte de ningún cuchcabal. Tenía una estructura política, pero no se agrupaba con otros pueblos para formar una entidad política más grande. Y así había muchísimos pueblos. De hecho, en la división de Ralph Royce, que es este mapa otra vez de recuerdo que tenemos en el fondo, aparece una provincia que se llama Chacán, pero que, por ejemplo, Sergio Quesada y Tsubasa Koshi han dicho que no existía esa provincia, que era más bien un nombre con el que los mayas de la época se referían a ese espacio geográfico que hoy ocupa la ciudad de Mérida y que en aquella época era una sabana enorme. O sea, no era un espacio de selva baja, sino de pura sabana, y por eso le llamaban Chacán. O sea que todos esos pueblos que nosotros hemos visto que formaban parte de Chacán, pues en realidad eran pueblos independientes que a veces se unían para combatir a sus enemigos, otras veces no, o podía suceder que a veces se integraran a algún cuchcabal y luego dejaran de ser parte de ese cuchcabal. Ahora, yo creo que la pregunta que les quería comentar también, y entendiendo que forma parte también de proyectos de difusión y de divulgaciones, pues ¿cómo le explicas a alguien que es un cuchcabal, no? ¿Qué palabra o cómo vas a ir introduciendo a la conversación desde estos términos tan complejos, ¿no? Ahora sí como... Digo, si tú le dices a la primera, cuchcabal, bueno, ¿qué es un cuchcabal? Pues ahora sí como lo planteas, me suena más que a las provincias, los principales, los condados, me suena más a las ciudades de estado, ¿no? De los tiempos griegos antes de la hegemonización de Grecia, ¿no? Cuando Tebas, Atenas, Esparta compartían cierta cultura y cierta religión, pero no eran parte de una nación, no eran parte de nada, eran independientes con sus propias formas de gobierno, que a veces creaban estas ligas de alianzas, pero que al final del día cada uno era autónomo e independiente, aunque compartían cierta cultura y pues la religión, ¿no? Que era lo que los unía al final del día. Yo siento que ahora me suena un poco, claro, haciendo una vez más, recayendo en comparando, buscando un equivalente en el mundo occidental, me suena más similar a las ciudades-estado que a los principados o condados o provincias. Sí, o sea, tenemos que partir de lo que conocemos, ¿no? Y de ir caracterizando todas estas formas de organizarse a partir de lo que conocemos, ¿no? Yo también en algunas ocasiones he dicho que se parecen mucho a las dinámicas de las ciudades-estado, y de hecho en muchas de las crónicas llaman reyesuelos a los mismos gobernantes mesoamericanos. Entonces, bueno, pues esto se complica, ¿no? ¿Qué es? ¿Son reyes? ¿No son reyes? ¿Son provincias? ¿No son provincias? O sea, lo que voy es que la cuestión no es tan sencilla ni siquiera ahora, ¿no? Ni siquiera ahora es tan sencillo, dependiendo de los diferentes términos. Uno podría pensar en términos académicos y decir, bueno, pues es que está hay que hablar de cuchcabales. Bueno, sí, pero si quieres llegar a una mayor audiencia, se usan otras estrategias, ¿no? Sí, o sea, como te digo, inevitablemente, pues como al final de cuentas el constructo que tenemos y que tenemos que ir batallando es el occidental, el hispánico, no tan fuertemente como allí, que a veces era muy tortuoso escuchar sus versiones. Es inevitable que busquemos las comparaciones con la historia del mundo occidental, ¿no? Porque tampoco es que tengamos mucho acceso en nuestro sistema educativo a la historia oriental. Entonces, lo más cercano es a lo que tratamos. Entonces, una forma de acercar el concepto, pues, es buscando equivalentes, y ya luego quizá, cuando la persona se adentre más en lo que era, ya se pueda, y claro, cuando los estudios finalmente pues, avancen un poco más, ya se pueda, quizá eran como ciudades-estado, pero su forma de moverse era esta, ¿no? Que al final la divulgación tiene que agarrarse de algo.
Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, yo creo que eso valdría para muchos otros programas de discusión, por ejemplo, cómo se organizaran los árabes, ¿no? Que, por ejemplo, yo ahorita me estoy imaginando el modelo europeo, ¿no? Un rey y así, ¿no? Sultanatos y eso, pero pues igual y no sé, estoy hablando desde lo que yo conozco. Y eso que comentabas de conforme avancen los estudios, hace poco leía un texto de geografía histórica académico que decía, bueno, estoy muy bien enterada de esta discusión acerca de cómo funcionaban los Kuchkabales, pero para términos prácticos yo voy a seguir usando el de provincias, ¿no? O sea, como lo planteó Ralph Roy, creo que es más manejable que estar hablando de Kuchkabales discontinuos, que no saben dónde termina, de dónde opina. Entonces, pues sí, es bastante complicado el usar, el ir encontrando los términos. Yo creo que uno que es muy preciso es seguir hablando de provincias, para caracterizar pues este tipo de entidades políticas, ¿no? Que ni nosotros, yo siempre hablo de entidades políticas porque cada uno tenía su forma muy particular de funcionar en toda la geografía y toda la diversidad de formas que encontraban los humanos que vivían en aquella época, pues para organizarse y para organizar a sus ciudades, ¿no? Y sí, porque tampoco es que se pueda hablar de un imperio, porque no existía, bueno, yo sé que no existía tal cosa como un imperio maya, ¿no? Entonces hace más complicado, como dices, provincias, pues es el referente romano más cercano, más antiguo, podemos decir, más factible para referirse a esto, ¿no? Que al final también el Imperio Romano estaba lleno de provincias, porque Roma era una, lo demás eran provincias, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo a todo esto que hemos estado conversando desde sus proyectos y desde lo que han podido leer, ¿existieron los reinos mayas o no existieron? Yo diría que no. Bueno, pues coincido en que no existieron, porque a mí me llamó mucho la atención leer esa publicación de reinos mayas, y yo así de, caray, los reinos eran Kuchkabales, pero ahorita ya me acabas de ilustrar un poco más acerca del término más cercano que es provincia, que podemos emplearlo para un ejercicio de divulgación y hacerlo más digerible para la gente que pueda leer la información y que pues se entere un poquito más acerca de cuál es el término más cercano al Kuchkabal, ¿no? que se maneja. Aunque igual, y como mencionamos, si nos vamos al término del reino, no como entendemos hoy en día un rey, sino el reino del siglo XV, siglo XIV, que era cierta zona con cierto control, igual y sí eran reinos porque había una figura central, pero que no era todopoderosa tampoco. Entonces, igual y sí, ¿no? O regresamos sobre las ciudades-estado, pues en las ciudades-estado en un lugar había democracia, en un lugar había beotarcas y en un lugar había reyes, entonces a lo mejor ni siquiera es un solo concepto, igual y cada Kuchkabal se entendía a su manera. Y eso que solo estamos discutiendo reinos mayas, ¿no? De reyes mayas, ¿se imaginan? Eso ya también es... Exacto. tiene su propio boleto. Y pues bueno, solo quería como concluir mandándole un saludo a Mariana Beonave, que fue quien inició gran parte de esta conversación y que también ha estado abierta a dialogar y a intercambiar puntos de vista con diferentes personas que han intervenido en la discusión. No sé si tengan alguna recomendación final, aparte de por ejemplo, el proyecto que yo creo que esa parte del Museo Comunitario de Motul es muy buena para irse acercando a la geografía política de los pueblos mayas del siglo XVI. Yo ese recomendaría. No sé si para que no... Sí, yo también. Yo quiero ir a verlo. Cuando gusten realizar una visita, me avisan con tiempo y los atendemos. Ahí estamos, está al ladito de la oficina. Yo sí tengo una recomendación, no va del todo muy relacionada al tema que hablamos hoy,
Pues es un libro muy interesante, se llama Muros Centenarios, Polvo de Recuerdo, Historias Superpuestas en un Solar Meridano. Habla sobre las historias de los afrodescendientes en la ciudad de Mérida. Y cuál era la iglesia que se usaban para sus festividades religiosas, que vendría siendo la iglesia que se convirtió en una logia masónica, y en algún punto de la historia pudo haber sido la iglesia de la Tercera Orden. Que curiosamente este fin de semana que fui se estaba casando una pareja de una afrodescendiente con una gabacha de ojo claro y tez blanca. Un dato muy interesante que me llama mucho la atención y inclusive hasta le tomé una foto. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que se pudiera concretar una unión de ese tipo? Gracias, Kevin. Y bueno, Sujarini, ¿qué nos recomiendas? Yo que les recomiendo, ¡ay Dios! Pues, no lo sé. Uno. ¿Hay alguna síntesis sobre los reinos de la península ibérica que tú, o sea, creo que es muy importante también entender cómo veían los otros, ¿no? Qué traían detrás, como dijiste, a la hora de intentar entender y comprender ese mundo que para ellos era nuevo. Sí, bueno, yo uno de los libros más interesantes al que tuve acceso ahí, porque es muy difícil encontrar una versión que no te dé cringe en España, es precisamente una llamada Nueva Historia de España, de Pío Moa, que es relativamente nuevo y que se acerca una vez más a la idea de que si Hispania cuenta como España, y por qué la andaluz no, entonces, y así, y pues nada más hacer el comercial de que pues igual ya vamos a empezar un podcast igual aquí en Ciclónica, que pues ya, bueno, tú ya conoces mi proyecto del dato inútil, ¿no? De hablar de cosas de la historia que me parecen curiosas y que me apasionan, usualmente del mundo helénico o romano, pero un poco de todo, y claro que sí. De hecho, estamos buscando invitados, entonces yo, de que te voy a invitar a cada rato, seguramente. Entonces, pues por ahí vamos a estar platicando para tener este tipo de debates tan padres, tan deliciosos, tan necesarios, porque para tratar de entender lo que pasó y lo que está pasando y por qué vemos las cosas como creemos que fueron. Gracias, Sujarini. Pues nosotros en Caslay vamos a seguir compartiendo más los textos que tampoco crean que es muchísimo, ¿no? Porque las fuentes en esta época son limitadas, destruyeron la mayoría de los documentos de los mayas, pero bueno, hay algunos que han escrito bastante y en nuestras redes vamos a seguir compartiendo nuestras recomendaciones para acercarse a todo esto que, bueno, como ven, no está así muy concluido, ¿eh? Y les recordamos que sigan. Sí, yo me quedo esperando. ¿Qué nos ibas a decir tú? Así, ¿en sí o no? ¿Había reinos mayas, sí o no? Puede ser. Y bueno, pues ahí síganos en Caslay, y por supuesto que sigan a nuestros compañeros de Ciclónica, que son los que nos abren las puertas para esta producción. Y pues les agradecemos que nos hayan visto y nos estamos encontrando en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Kevin, Sujarini. No sé si quieran dar una última palabra. Nada, pues solo muchas gracias por la invitación y vuélveme a invitar. Muchas gracias por la invitación, Pollo. Sí. Gracias a ustedes que vinieron a conversar aquí con nosotros, con nuestros seguidores. Pues nos vemos en la próxima de Caslay. Ahí si tienen dudas, pues que nos las hagan llegar y hacemos otro programa para ver si había reídos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.